Bueno, sexta clase, terminamos el tema del centro. Hemos dedicado mucho tiempo al tema del centro, nos hemos pasado muchas veces hasta una hora con este tema. Vamos a ir en forma bastante breve porque en realidad de los cuatro tipos de centros que hemos visto al principio son los más importantes y los dos últimos son en realidad situaciones, algunos no lo consideran tipo de centro, sino son en realidad estadios por los que pasa la partida, pero que dura algunas jugadas nomás. O sea, no son en realidad un tipo de centro, sino estas dos últimas son situaciones que se dan durante la partida. A ver si entran todos. Bueno, si no, no puedo hablar. Bueno, listo. Hemos dicho entonces que los cuatro primeros tipos de centro abierto cuando no hay peones en el centro cerrado cuando están los peones bloqueados en el centro, no hay columnas abiertas en el centro fijo o estático es el centro donde hay un solo peón de cada bando en el centro. ¿Mm? Puede ser esquemas E4, E5, D4, D5, puede ser E4, D6, D4, D6. Centro móvil, cuando un jugador tiene mayor cantidad de peones en el centro, 2 contra 1, 3 contra 2, esto es el centro móvil. Esos son los verdaderos tipos de centro. Los otros dos que hemos visto son situaciones que se dan transitoriamente. El centro dinámico, a mí no me gusta el nombre centro dinámico, a mí me gusta más el nombre de el centro indeterminado. ¿Mm? El centro indeterminado es el centro antes de que se empiece a fijar. O sea, si yo juego caballo F3, G3, alfil G2, por ahora no hay lucha en el centro, pero en la jugada 12 va a haber centro abierto, centro cerrado, centro fijo. O sea que en realidad lo que sucede en el centro dinámico es una indeterminación por algunas jugadas que después se define más adelante. Y en el caso que vamos a ver ahora es el centro en tensión, cuando los peones están en tensión en el centro, y también es una situación transitoria, porque no pueden mantenerse gran parte de la partida. Por ejemplo, E4, E6, D4, perdón, me anda mal el mouse, D4, D5, se produce una tensión en el centro. Normalmente conviene mantener las tensiones. Levantar la tensión, así se llama en la jerga ajedrecística, favorece siempre al segundo jugador. En este caso, este cambio le ha favorecido al negro porque ahora no tiene el alfil encerrado, no tiene problemas de movilidad del alfil, y antes teníamos dos peones centrales, blanco contra uno negro, y hemos cambiado el peón de E por el peón de 6, el D4 por el E6, evidentemente que es un negocio para el negro. Entonces acá el blanco suele jugar caballo C3 y al negro no le conviene levantar la tensión. No le conviene levantar la tensión porque al tomar caballo por, el blanco gana movilidad, es una posición muy cómoda para el blanco, donde el blanco prácticamente domina 5 filas, las blancas van a tener un control muy grande del centro, eso se va a transformar en ventaja de espacio y también se va a transformar en partidas de enroques opuestos, donde el blanco va a tener una posición muy superior. Esto lo llamaba Nimzowitsch el abandono del centro. En realidad no es un abandono, no, Tarras lo llamaba el abandono del centro, y Nimzowitsch decía que no estaba abandonando el centro porque estaba cambiando un peón central por otro central. Bueno, no está abandonando el centro, pero está aumentando la movilidad de las blancas, y ya las negras van a tener problemas para terminar el desarrollo. Por ejemplo, caballo D7, caballo F3, caballo F6, alfil D3 mantengo la tensión, que me tome el otro, alfil E7, y acá hay un detalle táctico. La jugada alfil G5 parece muy buena, es una jugada de máxima movilidad, pero se cuelga. Caballo por E4, está atacando el alfil por E7, sorpresa, caballo por F2, gana un peón. Aun cuando rey por caballo, dama por alfil, gana un peón, y si come la dama también gana un peón, porque el caballo se va a escapar por B2. Y al B2 va a tomar en D3, o sea, perdió un peón. Por eso aquí la jugada es dama E2, una buena jugada de dama, preparando después alfil G5, enroque, alfil G5, y las negras tienen problemas para terminar el desarrollo,
y el blanco se va a enrocar largo con una gran chance de ataque. En el enfoque moderno, cuando uno tiene que atacar, se enroca largo y las negras están jugando una posición muy restringida, con varias piezas malas, la torre en A8, el alfil en C8 muy malos. Y uno de los detalles es que B6 se cuelga la partida, se cuelga la torre, porque aparece un detalle táctico que es caballo por, alfil por, alfil por, se acabó. ¿Mm? Entonces, evidentemente que yo le doy la razón a Nimzovich. Esta jugada no abandona el centro, cambia un peón central por otro peón central, pero le da mucha ventaja de espacio y mejor posición al blanco, y las blancas van a dominar 5 filas contra 3 o 2. Entonces, el negro juega caballo F6 y de vuelta la mejor jugada del blanco es la que mantiene la tensión, alfil G5. ¿Mm? Mantiene la tensión con alfil G5 y de esa manera las blancas están amenazando E5, las negras deben mantener la tensión con alfil E7, peón por peón de vuelta va a quedar en una posición muy similar, esto se llama Rubinstein diferida, es ventaja blanca, el blanco tiene ventaja de espacio, también se va a enrocar largo, no va a tener problemas para desarrollar unas piezas, el negro va a quedar con el alfil malo. Entonces, en general, la regla es, por supuesto que toda posición es una excepción, como decía Capablanca, había una discusión entre clásicos e hipermodernos. Los dos líderes de esas dos escuelas eran, por un lado, Tarras, el líder de la escuela clásica, la escuela de Lasker y Steinitz, y Lasker y Tarras, que escribió el libro 300 partidas, decía que él quería conocer las reglas para jugar todas las posiciones, encontrar las reglas que existían en el ajedrez para jugar las posiciones. Y Nimzovich, una escuela que surgió cerca del año 20 con Breyer, Nimzovich, Reti, dice, no, a mí no nos interesan las reglas, nos interesan las excepciones. Entonces van y le preguntan a Capablanca, bueno, Capablanca, ¿usted qué opina de la discusión entre Tarras y Nimzovich? Tarras dice que hay que conocer las reglas, Nimzovich dice que hay que conocer las excepciones. Dice, para mí, cada posición es una excepción. Y es así. En realidad, la escuela soviética, que fue el mayor grado de conocimiento y de práctica del ajedrez, consideraba cada posición como una excepción. No puede haber reglas que sean 100% efectivas. Toda posición es una excepción. Pero bueno, hay reglas que son reglas probabilísticas que tienen muchas posibilidades de mantenerse. En general, siempre conviene mantener las tensiones. Después vamos a ver una partida de Fischer. Solamente vamos a cambiar la ventaja de la tensión cuando vamos a obtener algo. Siempre el que retoma, mejor. El mismo análisis podríamos hacer en la defensa Caro-Kann. Las blancas tienen dos peones centrales. Al tomar, desaparece un peón central de las blancas por un peón negro no tan bueno. La casilla C6 está para favor de las negras. Ahora el caballo va a tener una mejor casilla. Mientras que la casilla E4, que queda libre ahora, no va a quedar para las blancas, va a quedar para las negras. Evidentemente que esto en la práctica magistral no trae problemas, y las negras están bien. Otra situación que se da sobre la tensión son las situaciones donde hay una muy fuerte tensión, por ejemplo, en esta posición. En general, estas situaciones son transitorias, no se pueden mantener mucho tiempo, y generalmente favorecen al bando mejor desarrollado. Entonces aquí esas tensiones tan grandes en el centro no logran mantenerse, y por eso después de alfil B5, que es la mejor jugada, las negras deben levantar la tensión en ventaja, en favor de las blancas. No hay muchas jugadas buenas para hacer con negras. Por ejemplo, si juega E por D4, el blanco juega caballo por E5 con muy fuertes amenazas, no solamente en caballo C6, sino también el peón de E4 es débil, algo como alfil D7, ya quedan con peones doblados y mala posición. El negro juega ahora alfil D7, se cuelga después de E por D5, se cuelga un peón.
¿Mm? Caballo por D4, caballo por caballo, peón por caballo, alfil por D7, dama por D7, dama por peón, un cómodo peón de más. ¿Mm? O sea que después de alfil B5, la primer clavada y la primera jugada de ataque, el negro no tiene buenas respuestas. Por eso esas situaciones de gran tensión en el centro son de muy poco, muy transitorias. Otra situación que se da, las aperturas de peón dama, cuando el negro quiere atacar el centro, se ataca con C5. ¿Mm? Casi siempre en las aperturas de peón dama se deja el peón C libre para defender con C3 o atacar con C4, para defender con C5 y para sostener el centro con C6. El caballo sale por C6 solamente en casos excepcionales, que no sería este, porque el caballo no está atacando nada y no está bien ubicado. ¿Mm? Entonces, bueno, C5, el blanco pongámosle que juegue C4, el negro juega D5, caballo C3, caballo C6, supongamos que el blanco juega alfil E2. Bueno, acá no va a mantenerse mucho tiempo la tensión en esta posición y generalmente se levanta la tensión tomando hacia el centro. O sea que en realidad la captura principal que está pensando el negro es levantar la tensión, que tiene sus pros y sus contras. Aumenta el poder del alfil de C1, pero deja un peón aislado. Ahora el negro va a jugar una posición que vamos a estudiar ya el próximo miércoles, que es el peón dama aislado. Sí, le dio al blanco ventaja de movilidad, pero ahora el negro tiene ventaja en el final. O sea que siempre las tensiones en ajedrez en el centro, tan grandes, solamente se dan en forma transitoria por algunas jugadas. No puede mantenerse como el centro fijo, el centro abierto, el centro cerrado. Vamos a ver una partida de Smyslov. Smyslov jugando contra Viktor Lyubinsky, otro jugador ruso. Esta partida es del año 40. Blancas, Smyslov, negras Lyubinsky, el tema de cómo mantener la tensión. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. La española es la reina de las aperturas abiertas, siempre ha sido la más jugada, ha sido parte del repertorio de todos los campeones mundiales. Es estratégica, no es tan táctica, es muy estratégica. Lo que pasa con la española es que casi siempre vas a jugar con las 32 piezas en el tablero hasta la jugada 20, 25. Y para poder jugar bien la española hay que saber hacer planes, conocer jugar planes, pues la española es una posición cerrada generalmente. Hay variantes de la española que no conducen a posiciones cerradas, pero la mayoría de las posiciones de la española, diríamos la regla general, conduce a posiciones cerradas. Bueno, acá el negro juega a 6. Acá el blanco puede tomar, pero es obtener una mínima ventaja o igualar. Lo más normal es alfil a 4. Y el negro jugó la variante Steinitz diferida, D6, ¿no? Es una jugada restringida, mucho más activa la jugada caballo F6, desarrollo con iniciativa, o B5, una de las variantes muy agresivas que tiene el negro que se llama variante Arcángelsk, jugó D6. Y yo le había comentado que en el primer torneo que yo había jugado, aunque yo ya tenía 3 años de práctica de ajedrez postal. Yo jugaba ajedrez por correspondencia, a los 12 años ya jugaba. Niños del año 1979 y niños del año 2020. Yo tenía 12 años, mi papá no sabía jugar al ajedrez, me enteré que había torneos postales y mandé una carta escrita por un niño de 11, 12 años a la Liga Argentina de Ajedrez por correspondencia y me contestaron un formulario explicándome cómo se jugaba. Como yo no entendía bien cómo se jugaba, me enteré que el gran maestro postal Rodolfo Argentino Redolfi jugaba ajedrez postal. Lo busqué en la guía telefónica, busqué un número de Rodolfo Redolfi, sí, usted es el maestro Redolfi, sí, yo soy Alejandro Hood, soy un niño de 12 años, quiero jugar ajedrez postal, ¿usted me podría explicar? Y bueno, me estuvo explicando durante media hora cómo se hacía para jugar. Bueno, chico de 12 años, che, ¿por qué no te vas enfrente y te traes
1 kilo de naranja. No, que tengo vergüenza con el verdulero. Bueno, entonces yo jugaba ajedrez postal y estudiaba, entonces cuando empecé a jugar torneos tenía una preparación. Y bueno, me jugaban esto y en el primer torneo metí 2 puntos en 3 con las primeras 3 partidas, porque trampa del arca de Noé. Un lindo comienzo empezar a jugar al ajedrez con 2 puntos en 3 en un torneo abierto. Y también me acuerdo, tenía 14 años, que voy y le digo a un dirigente, me parece flojo el nivel. Porque no conocían esa trampa. Bueno, entonces acá C3 para jugar D4 y para poder conservar el alfil. El negro juega alfil D7, D4, y acá al negro no le conviene tomar porque le cede al caballo la casilla C3 y además transforma la posición en un centro móvil. Después del cambio, no solamente que vamos a tener la casilla C3 libre, sino que una vez finalizado el desarrollo, enroque, alfil F4, va a estar dentro del proyecto avanzar con la mayoría de 2 contra 1, con la jugada de 5. Por lo que el negro juega caballo F6. Ahora estos esquemas se están jugando con caballo G7, G6 y alfil G7. A mí no me gusta jugar ese ajedrez tan restringido, pero bueno, se puede jugar con el caballo G7, G6, alfil G7. Eso permite sostener mejor el centro, porque además permite jugar F6 también en algún momento. Bueno, jugó caballo F6 y el blanco juega caballo B2. Alfil E7, enroque, enroque. En esta posición es el que toma pierde ventaja o da ventajas al rival, ¿no? Acá el blanco tomar no consigue nada, ni siquiera gana un peón, porque cuando cambia, cae el peón de 4. Pronóstico tabla, se cambia todo. Entonces, lo que hace el blanco es mantener la tensión y juega torre 1. Mantiene la tensión para que el negro tenga que tomar. Sabemos que el que toma le da ventaja al rival. Si toma el blanco, desaparece el peón de D6, el alfil de E7 aumenta la movilidad, no tiene nada. Y si las negras toman, las blancas toman de peón y tienen los 2 peones centrales. Y acá las negras juegan un ajedrez de el año 40, del año 50, un ajedrez muy restringido, y juega alfil E8. Quiere sostener el centro y quiere disponer de la jugada caballo D7 y después F5. Pero es un esquema muy pasivo, muy restringido. Bueno, y acá juega bien, hace una jugada interesante. Alfil B3 juega Smyslov. Bueno, en primer lugar, impide una maniobra que hubiera ocurrido si el blanco hubiera jugado naturalmente caballo F1. Entonces el negro hubiera tomado y el negro hubiera luchado por el centro, y a E5 tiene caballo E4, quedando bien las negras, establecieron un caballo en el centro y frenaron el centro móvil. Entonces, bueno, poniendo el alfil en B3 primero, impiden esta maniobra porque no llegaría a la jugada de 5 en este caso. Por otro lado, impiden también que el negro sostenga el centro con F6. Impide la jugada de F6. Ya el negro está bastante restringido. Caballo D7, caballo F1. Bueno, no tiene un plan claro el blanco. Seguramente va a llevar el caballo E3 y de ahí lo va a llevar a D5 o F5, pero sabe que el negro está apretado, tiene varias piezas malas, el alfil en E8, el alfil en E7, la torre en F8. Mientras que las blancas no tienen ninguna pieza mala. Inclusive el alfil de C1 juega y es activo desde la posición inicial. Y las negras acá juegan una jugada que no es la más precisa, ahí rey H8, pero ya la posición es muy fea. Alfil F6,
caballo E3. Sigue manteniendo la tensión, que tome el otro, siempre que tome nos va a dar ventaja. Caballo E7, y el blanco transforma la ventaja con caballo G4. Eso le va a permitir ganar la pareja de alfiles, pequeña ventaja, medio peón, y también le va a permitir romper con F4, una vez que cambie el alfil. El negro juega caballo G6. Smyslov pasa a la historia como el campeón de estilo más armónico, más sutil de la historia del ajedrez. Realmente es una sutileza milimétrica de Smyslov, que jugó acá G3, quiere dejarlo el caballo fuera de juego, no quiere permitir caballo F4, alfil E7 y H4. Bueno, inicia el ataque contra el rey. Ya como tiene control del centro, quiere jugar H5 y después H6. Y ya H5 es una buena jugada, porque esa jugada le permitiría mandar el caballo a H8. Pérdida de movilidad notable. Entonces, Víctor Lublinsky juega caballo F6. Sigue acumulando piezas, caballo G5. H6. Caballo por caballo jaque. Alfil por caballo y dama H5. Bueno, un ataque al estilo ataque indio de rey. Y vos decís, bueno, pero el centro no está cerrado. Sí, pero hay mucho control del centro del blanco. El negro no puede hacer nada en el centro. No puede jugar de 5, no puede hacer nada. Y amenaza a la dama por caballo ahora. Y caballo H8. Bueno, hasta aquí el blanco mantuvo la tensión. Y en este momento rompe la tensión porque encuentra un recurso y una transformación de la ventaja estratégica y táctica, que va a ser el ataque contra el rey, el dominio de la columna D. Entonces, en este momento, porque obtiene ventaja de movilidad, necesita abrir la posición, el blanco toma. Ya yo digo, no hay que tomar por tomar, hay que tomar cuando obtengas una ventaja. Y concretamente, a través del cálculo, él encontró formas de obtener ventaja. Si toma de alfil, F4, iniciativa, alfil F6, E5, con muy fuerte ataque. Peón por, alfil E7, caballo F3, con un muy fuerte ataque. Ya el sacrificio en H6 tiene muchas pintas, puede ser. Simplemente, si no, alfil F4, torre A de 1 y todas las piezas atacan, las piezas negras están todas mal. Creo que acá es más preciso jugar primero caballo E4, con más ataque. Y a dama E7, alfil E3, y el ataque blanco es muy fuerte en esa posición. Totalmente paralizadas las piezas del negro. Se amenaza alfil C5 ahora. Y también tengo para recuperar con caballo por alfil y F por E5, caballo por F6 seguido de F por E5 recupera. Lo que está claro acá es que el negro no va a poder sostener ahí la posición si abre, por la gran ventaja de actividad del blanco y las amenazas ocultas que va a tener en esta posición abierta con las piezas negras todas mal. Posición abierta es donde más queremos aprovechar nuestra ventaja de movilidad. Entonces, como de peón, y ahora viene alfil E3. Siguen las amenazas. Acá llegamos a una fase de cálculo exacto, de cálculo de variantes, donde hay que calcular. Ya tiene ventaja posicional. La idea de sacrificar el caballo es abrir la columna H rápidamente. Bueno, acá lo que ha visto Smyslov es que si le comen el caballo, toma de peón, la única lógica es mantener la pieza de más. Y las blancas tienen rey G2 y ataque decisivo por la columna H, tema que ya lo hemos visto en el ataque indio de rey. Torre H1 gana el caballo y la partida. G6, dama H6,
No hace falta ver mucho. No tiene defensa frente al ataque blanco con torre H1. Gana el blanco porque las negras tienen pieza de más, pero todas malas. Entonces, alfil E3, muy fuerte. Dama E7. Y otra jugada fuerte de Smyslov, alfil D5, centralización. C6 y alfil B3. Ahora ya el alfil D8, pieza muerta para siempre. Alfil D7. Y ahora empieza a jugar por la columna abierta. Torre A de 1. Esto es centro fijo, hay que jugar por la columna abierta. Todas las piezas blancas son mejores que sus colegas negras, inclusive el rey también es mejor. Torre A de 8. Se dobla por la columna. Las negras no van a poder disputar la columna por los problemas que va a tener en el punto F7. Alfil C8. Torre E de 1. Torre por torre. Torre por torre. Sigue sin poderse comer el caballo. Si come el caballo, peón por. Se recupera ahí la pieza con ataque. Si G6, peón por alfil. Y gana también. Torre por. Y torre de 8. Y acá las debilidades tácticas nos dicen que tiene que haber algo. Está la dama sobrecargada a la defensa de F7 de la torre. No, todavía no jugó torre de 8, jugó dama C7 primero. Dama C7, alfil G5. Mantiene la iniciativa torre de 8 y acá se va a dar un tema de sobrecarga. Torre por torre. Si toma de alfil, gana material y la partida. El tema es que a caballo por, chao. Si la dama se mueve, le hacemos trabajar los dos trabajos. Son los trabajos de Hércules. Recuperamos la pieza, tenemos un peón de más y ataque decisivo. No solamente la ventaja de un peón, sino también el ataque. Entonces tomó de dama. No, tomó de alfil, sí, tomó de alfil. Tomó de dama, pierde también. Tomó de alfil. Caballo por. Caballo por. Alfil B6. Siguió dama de 7. Toma está de abandono. Rey H7. Alfil por. Dama por. Jaque. Y las negras abandonan. Son dos peones de más y mejor posición jugando contra un jugador de nivel de campeón mundial. Vimos acá lo importante, que no fue fácil para el negro sostener la tensión. Las negras en este esquema quedaron muy pasivas por sostener la tensión y lo que hizo Smyslov durante toda la partida fue tratar de mantener la tensión hasta cuando ganó la partida. Yo creo que él, cuando jugó el cambio central, ¿no? Ya vio que tenía clara ventaja en todas, ¿no? O sea que D por E5 no fue una jugada aislada. Él calculó que contra alfil por peón tenía ventaja y contra alfil E3 con la amenaza de alfil C5 y con la amenaza de torre a B1 ya la posición era de clara ventaja. O sea que solamente se levanta la tensión cuando se obtiene ventaja. Una famosa partida entre Tarras y Alekhine, que se jugó en el torneo de Baden-Baden de 1925, donde venció a Alekhine. Bueno, fue una apertura italiana. Bueno, esta partida está analizada por varios. Está analizado por Tartacover, está en muchos libros, está esta partida, en partida famosa. E4, E5,
Negras alequín que ganó. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. Y ahí la mejor jugada del negro es caballo F6. Pero eh, el negro quiere jugar, alequín quiere jugar con el centro retenido y por eso juega alfil B6. La idea de esta variante es que contra D4, sostener con dama E7. ¿Mm? Y ahí el que toma le da ventaja al rival. Si toma el negro, el blanco queda con los dos peones centrales móviles. Si toma el blanco, aumenta la movilidad del alfil de B6 y desaparece un peón central. Enroque, D6, y acá hay una jugada que les encanta a los aficionados y que es un poco el truco de esto y también de los esquemas de India antigua y también los esquemas que se llaman el león, que es la jugada H3. ¿Cuál es el problema que tiene la jugada H3? Que el negro no va a definir todavía el enroque y va a seguir jugando caballo F6 y se va a enrocar largo. ¿Mm? Y va a tirar con G5, G4 o va a dejar el rey en el centro ahí, porque la columna E no te la van a abrir. ¿Mm? Entonces acá juega, está bien, torre 1, el negro mantiene la tensión, A4 está bien, es un intento de evitar el enroque largo, A6 y ahí la jugada floja de Tarras, ¿no? Bueno, ahí hay varias formas de transformar la ventaja. Uno sería jugar D5 pasando centro cerrado. D5, se va al caballo, alfil D3 y tratar de jugar C4 y jugar en el flanco de dama. Otra jugada que ha jugado Kasparov en esta posición es alfil G5, clavando el caballo. ¿Mm? Y después caballo B2 con un espíritu español, ¿no? Una posición tipo española con el caballo en B2, después la dama seguramente se colocará en E2 o en C2 y el caballo pasará por F1, ¿no? Pero H3 es una jugada floja, porque debilita la posición. ¿Mm? Enroque jugó alfil G5. H6 le pide explicaciones al alfil E3. Y Alekhine hace una sutileza. Juega dama E7. Habiendo cumplido la función de sostener el centro, lo que quiere hacer Alekhine es llevar el caballo a E7. ¿Mm? Entonces quiere llevar el caballo al flanco de rey, llevarlo a F4, y por eso hace esa jugada paradójica. Y amenaza también tomar en el centro y jugar de 5. O sea que está buscando Alekhine una transformación de la estructura de peones con E por D, C por D, de 5. Una transformación perfectamente prevista y calculada que es dejarle un peón de más aislado. Se quiere tomar y jugar de 5. Liquidar no consigue nada, pero yo creo también que esta jugada es una jugada sobrevalorada, ¿no? ¿Mm? El comentario que sale del libro de Tartakover dice así: habiendo cumplido el objetivo de controlar E5, la dama retorna a su origen, habiendo dejado una casilla disponible para el caballo. Es la jugada más difícil de la partida, según Alekhine. Las negras obligan al blanco a mover al alfil de D3 y a definir su posición antes de que haya terminado su desarrollo. De todas maneras, cuando le damos esta posición al tío Stockfish, que juega mucho más ajedrez que Tartakover y que el mismo Alekhine, dice que hay que tomar, va a tener que tomar de alfil si no pierde un peón, y jugar por el centro. ¿Mm? Esa es la sugerencia de Stockfish. Y la jugada de Alekhine no la da como tan buena. ¿Mm? Alfil de 3, torre 8, caballo B2. Y acá el negro
sigue jugando a mantener el centro en tensión, pero está mucho más activo que en el ejemplo anterior y juega alfil a7 con varias ideas. En primer lugar, evita caballo c4, que era una amenaza. En segundo lugar, está previendo contra la jugada d5 que quede el alfil defendido, que no tenga que dañar la estructura con c por b6. O sea que esa jugada está orientada a que no le jueguen caballo c4 y que no le jueguen d5, que es desfavorable. D5, supongamos que el negro hiciera una jugada cualquiera, alfil d7. D5, si viene alfil por e3, el blanco con todo gusto toma con f ahí. Bueno, ahí gana porque tiene d por c6, gana 2 piezas. Pero supongamos que juegue torre b8. D5, si alfil por e3 para evitar los peones doblados, el blanco con todo se acepta jugar así porque tiene la columna F y tiene el control de la casilla F4. No es un peón doblado malo, sino un peón doblado bueno. Controla casillas centrales, permite abrir la columna F, permite llegar un caballo F5 después con torre F1. Peón doblado hacia el centro es bueno. Entonces, Aliogin juega alfil a7. Dama C2. Y en este momento, por razones tácticas, el negro abre la posición y levanta la tensión cuando le conviene, peón por peón. La razón es que la jugada natural, peón por peón, vendría caballo B4, gana la pareja de alfiles, es una pequeña ventaja, y aparece este tema táctico. Caballo por alfil F5, y después de 5. O sea, la esquina ha calculado esto perfectamente, y en esta variante queda con peón de más. Si juega caballo de 2. Entonces, tiene que hacer una captura no logia, que es caballo por D4, pero ahora las negras pasan al ataque, la iniciativa en el flanco de rey es muy fuerte. Alfil F1 y Alekhine calculó hasta acá. Con esa ruptura central, el negro toma la iniciativa, no solamente que amenaza E4, va a centralizar los dos caballos, tiene también ideas en base a C5. Ya las negras están mejor. Ya desapareció la ventaja del blanco en el centro y ahora el negro se va a quedar con mayor actividad en el centro, con un centro abierto. Y el centro abierto facilita los ataques y las negras tienen menos debilidades y el blanco no solamente tiene debilidades, sino que está en una posición muy pasiva. Después de D5 contra F4, siempre Alekhine tenía temas tácticos, puede jugar o caballo G6 o incluso caballo G4, puede funcionar. Pero no, caballo G6 nomás directamente. Jugó torre a D1, sigue jugando en el centro, caballo B3, dama C7. Y las negras dominan el centro, tienen posición mucho más activa. Y acá viene una jugada floja de Tarras, tendría que haber tomado, de todas maneras estaba mal. Jugó alfil F4. Jaque, caballo por y dama por. Las negras han ganado la pareja de alfiles, medio peón, y ahora viene el próximo error que define la partida. Había que jugar E5, cerrar la posición. Tomó y ahora las piezas del negro son terribles. Jugó después de alfil F5. Perdón. Bueno, estamos viendo acá jaque, para simplificar. Ganó la pareja de alfiles. Y ahora la pareja de alfiles es notable. Alfil de 3. Y ahora define tácticamente. Toma, dama por.
Después ven ustedes las variantes tácticas que están explicadas en la partida. Torre 8, torre por, no solamente que tiene una ventaja notable en el flanco de rey, sino que además las piezas blancas no pueden llegar a defender fácilmente. Amenaza torre G5, que es mortal. Y Alekhine define con la brillantez que lo caracteriza, mate inevitable. La última partida que les voy a dejar es una partida famosa de Fischer contra Paul Keres. Mírenla después completa a ustedes. Esto es una española. Fischer mantiene la tensión con torre 1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3 primero para que no juegue alfil G4. Ahí se mantiene la tensión. El que toma acá, si es el blanco, desaparece el peón de D4 por el de D6, ventaja para el negro. Va a llegar el negro a la columna con torre de 8. Si cambia el negro, va a quedar con la casilla C3 y con ventaja de espacio. Y juega caballo de 7. Y acá Fischer se da cuenta que la casilla de 5 no va a llegar fácil a ser defendida por el negro. Entonces toma, porque obtiene una ventaja concreta que lo vamos a ver después, y va a llegar a la casilla de 5 y va a quedar con un fuerte peón pasado. Esto lo había calculado. Se abre la posición, ya no hay más centro abierto, donde las piezas blancas tienen grandes perspectivas de ataque. Ahí hay unas variantes muy lindas para ver. Y las blancas en una posición abierta, todo ataque con piezas, todo ataque con piezas, todo ataque contra el rey. Táctica. La precisión de Fischer de esta partida tiene 17 años. Tremenda. Bueno, esa la miran ustedes con más detenimiento. Básicamente entonces, centro en tensión es una situación transitoria, no se puede mantener muchas veces. Lo que uno trata de lograr siempre es tratar de mantener la tensión y solamente levantamos la tensión, tomamos, cuando obtenemos una ventaja concreta. Seguimos en 2 minutos y vamos a hablar de repertorio con negras.